El día de hoy te voy a enseñar a hacer agua destilada. El día de hoy vamos a hacer agua destilada. Al realizar agua destilada, lo que estamos haciendo es retirarle los contaminantes, minerales y electrolitos al agua. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Doctora Emi Beauty. Gracias por estar aquí conmigo en una nueva entrega de este canal. El día de hoy te voy a enseñar a hacer agua destilada en casa con ayuda de una olla. Habitualmente se realiza en un aparato destinado para tal fin llamado destilador. Al realizar agua destilada, lo que estamos haciendo es retirarle los contaminantes, minerales y electrolitos al agua. Todos estos elementos que están disueltos en el agua, llevándola a un estado de máxima pureza por medio de un proceso llamado destilación, que consiste en vaporización y posteriormente condensación. Tener agua destilada en casa te va a servir para muchas cosas, entre ellas a realizar tu propia agua de rosas. Tengo un video de cómo realizar tu propia agua de rosas en casa en este canal. Te lo voy a dejar acá abajo en la caja de descripción para que vayas corriendo a verlo posterior a ver este video. Así que vamos a ello. Mis amores, nos encontramos aquí en la cocina, que es el sitio donde va a suceder toda la magia para la realización de nuestra agua destilada. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Vengan conmigo. ¿Qué necesitamos para hacer nuestra agua destilada en casa? Vamos a necesitar una olla con su tapa. Esta puede ser perfectamente de vidrio o de algún otro material, como esta por ejemplo, que también es de vidrio. Siempre es importante tener en cuenta que cuando es de vidrio o cerámica es necesario que sea resistente al calor. Para realizar este proceso de destilación también podemos utilizar la tapa que trae la olla, o podemos utilizar esta tapa de vidrio que se ajusta perfectamente a nuestra olla. Yo quise realizarlo con ese molde de horno resistente al calor para poder observar junto con ustedes el proceso. Para usar esta tapa en el proceso, como estos elementos de la tapa no son resistentes al calor, podemos utilizarla si retiramos este sistema con un destornillador, lo cual es muy sencillo. Posterior a haber quitado el tapón, nos va a quedar así. Y para cerrar este orificio vamos a utilizar cinta aislante para tapar ese orificio de la siguiente manera. Hacemos una cruz en nuestro orificio con la cinta aislante y ya lo podemos utilizar perfectamente bien. Dos recipientes resistentes al calor, bien sea de vidrio, cerámica o algún otro material, que vamos a colocar dentro de la olla. Ustedes van a ver posteriormente cómo lo hacemos. Hielo, aquí hice varias bolsas de hielo por si acaso, y agua corriente que hemos tomado del grifo. Ahora que tenemos todos los elementos que vamos a utilizar a la mano, iniciemos el proceso paso a paso. Realización del agua destilada. Primero que nada, lavamos muy bien nuestras manos. Aquí tenemos nuestra olla en la cocina y como pueden ver está apagada. Vamos a ensamblarlo todo y posteriormente encenderemos nuestra olla para iniciar con el proceso. Este bol resistente al calor lo colocaremos adentro de la olla. Como pueden ver es un cenicero, yo no fumo, pero lo compré especialmente para hacer esto con ustedes. Lo colocamos en el centro de la olla. Vamos a teñir nuestra agua común con este pigmento alimentario de color azul y así descubrimos juntos qué es lo que sucede. Vertemos el agua tintada en azul en la olla alrededor del bol que colocamos con anterioridad. Y ahora colocamos nuestro recipiente recolector del agua destilada resistente al calor sobre el bol que colocamos con anterioridad en el fondo de nuestra olla. Tapamos nuestra olla y ahora procedemos a colocar los hielos arriba de la tapa. Como pueden observar, la olla ha estado siempre apagada mientras estamos organizando todo, mientras estamos ensamblando todo el sistema para la realización del agua destilada. Una vez con todo listo es cuando encendemos nuestra olla para iniciar el proceso. Ahora con todo listo encendemos la cocina colocándola a la máxima potencia, que en mi caso es de 9, para que empiece a hervir.
Ya ha empezado a hervir y estoy haciendo a un lado los hielos que coloqué arriba de la tapa para que puedan observar conmigo las gotas de condensación que se están formando y el color que estas tienen a pesar de haber utilizado agua pintada de color azul inicialmente. Una vez que haya empezado a hervir el agua que colocamos en la olla, bajamos a temperatura mínima, puede ser 3 o 4, colocando un cronómetro por un intervalo de 20 a 30 minutos para que se recolecte el agua destilada dentro del recipiente recolector que colocamos en la olla. Ahora aquí tenemos nuestra olla con agua hirviendo, la bajamos a 4 y como ven está nuestro cronómetro por un tiempo de 20 minutos. Colocamos 20 minutos para que dé chance a que nuestro envase o recipiente recolector recoja toda el agua que necesitamos. Listo, ya pasaron 20 minutos. Apagamos y esta agua que ustedes ven arriba de la olla, que es el hielo derretido, lo vamos a extraer con una taza para que de esta manera la tapa no pese tanto y no ocurran derrames, y extraer el recipiente recolector con nuestra agua destilada. Mis amores, esta es nuestra agua destilada. Como pueden observar, es totalmente incolora a pesar de que inicialmente utilizamos un agua de color azul tintada con un pigmento alimentario. Esto también lo podemos evidenciar acá. En nuestra tapa, como pueden observar, en la parte de abajo están las gotitas que se condensaron. Son totalmente incoloras, a pesar de que el agua que se utilizó para este proceso fue azul. Esta es nuestra agua destilada, como pueden ver. Y en la olla quiero que vean que está el agua de color azul. Mis amores, gracias por ver este video. Espero que al ver este video se motiven en realizar su propia agua destilada, porque como ven es un proceso sencillo y el agua destilada la pueden ocupar para varias cosas. Si vas a hacer agua destilada, ve, hazla y por favor regresa y dime qué tal te resultó acá abajo en la caja de descripción, donde también te dejaré enlaces a otros videos que te puedan interesar, como realizar tu propia agua de rosas en casa, beneficios del agua de rosa para el cabello. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya gustado. Recuerda darle like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones en cuanto suba un nuevo video y no te pierdas de nada. Es importante que tengas en cuenta, según el país donde te encuentres, el costo del gas y de la luz. Y en base a eso tomes una decisión si sale mejor y más económico realizar tu propia agua destilada en casa o comprarla ya hecha. Nos vemos hasta la próxima, donde te estaré esperando con nuevos e interesantes videos. Adiós.